Estamos con la cabeza principal del Gabinete de Salud, digamos así, ¿verdad? Está la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, y el viceministro Eduardo Espinosa para conversar esta mañana sobre varias temáticas. Mire, una de ellas es, se lo comento rápidamente, parte del tema o de los trabajos, de los logros, de la gestión, digamos, que se han desarrollado en los primeros 100 días. También vamos a hablar del premio que obtuvo Salud, de la iniciativa Salud Mesoamericana, se llama, que financia Bill y Melinda Gates, así como Carlos Slim, a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un premio importante obtenido por el Ministerio de Salud. Pero bueno, pero también hay otros temas, como por ejemplo esto que denunciaron recientemente los sindicalistas del Hospital Rosales. ¿Sabe? Le hago un recuento rápidamente, con fecha 18 de julio del año 2014, llegó el presidente Salvador Sánchez Serén hacia el Hospital Rosales, después de aquella visita sorpresiva, se recuerda usted, llegó hacia el Hospital Rosales a hacer un fuerte donativo en medicamentos, porque los usuarios del Hospital Rosales le denunciaron desabastecimiento en ese momento, ¿no? Pues posteriormente llegó Salvador Sánchez Serén a hacer una entrega simbólica de medicamentos para la farmacia del Hospital Rosales, con lo que se estaría de alguna manera abasteciendo el nosocomio de medicamentos. Pero casi unos 13 días después vienen los sindicalistas del Hospital Rosales y denuncian desabastecimiento o falta de medicamentos en el Hospital Rosales, y bueno, por eso es que hemos convocado a la ministra y el viceministro para que nos hablen sobre esto, cómo es que se da esta situación. Por un lado llega el presidente de la República diciendo, señores, aquí venimos con un donativo importante para la farmacia del Hospital Rosales, y días después los mismos médicos del Hospital Rosales, doctora Mengíbar, denuncian desabastecimiento. Bueno, muy buenos días, Romeo, muy buenos días, televidentes. Vamos a aclarar esas declaraciones que han salido en diferentes medios de comunicación en voz del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. La realidad del Hospital Rosales verificable es la siguiente: el abastecimiento que en este momento tenemos en el Hospital Rosales es del 83.5%, como usted muy bien lo dijo, hace no menos de unos 15 días, por segunda vez el presidente de la República llegó al Hospital Rosales, pero no como decían algunos médicos del Hospital Rosales, a dar un donativo. No llegó a dar un donativo, sino que es una compra. Es una compra de las que se hacen anualmente en nuestro país. Hizo una entrega simbólica. Hizo una entrega simbólica de esa compra, que hay una compra bastante grande para todo el país, dentro de las cuales está las entregas al Hospital Rosales. Se ha dicho que el Hospital Rosales tiene el 30% del abastecimiento. Imagínese usted lo que estuviera sucediendo ahorita en el Hospital Rosales si tuviéramos el 30% del abastecimiento. El abastecimiento es del 83.5%. El presidente, en su visita hace unos 15 días al Hospital Rosales, hizo una entrega, digamos, no tan simbólica porque era un fardo, por decir así, de $1.200.000, los cuales entraron completos al Hospital Rosales. A la farmacia del Hospital Rosales o a las bodegas del Hospital Rosales. Sí, a los almacenes, ¿no?, del Hospital Rosales. Eso fue $1.2 millones, pero en realidad en todo el mes de julio el Hospital Rosales ha recibido alrededor de $1.7 millones. Pero no solo eso, está próximo a entrar otro ingreso de un poco más de $1 millón al Hospital Rosales. Lo que sucede, ese medicamento ya está en el país, está en las bodegas de los proveedores, ese nuevo que viene, ¿verdad? O sea, usted se fija en un mes y un poquito, como varias entregas de más de $1 millón, porque hoy se están agilizando las compras, disminuyendo la tramitología. Poco a poco se va a ir sintiendo que van agilizándose las compras. Yo quiero decirle de que en este momento lo que sucede es que por los ingresos bastante frecuentes últimamente en el Hospital Rosales de medicamentos, el almacén físicamente no nos da, ¿verdad? Y la solución ya está. Vamos a dedicarle un espacio exclusivo como almacén al Hospital Rosales en la bodega central del ministerio,
porque cada hospital tiene su propio almacén, pero ese almacén del Rosales en realidad se nos está quedando corto porque están llegando una cantidad importante de medicamentos. Todo esto es completamente falso, hay un abastecimiento, nunca hemos dicho, ni el Ministerio de Salud, ni mucho menos el presidente de la República, nunca hemos dicho que el abastecimiento es del 100%, no hemos llegado al 100%. Y solo quiero, para cerrar, darle un ejemplo. En los tiempos de los gobiernos anteriores al del presidente Funes, se invertían 2,5 millones anuales en el Hospital Rosales en medicamentos. Y ahora se está invirtiendo un promedio de 7 millones de dólares verificables. Porque aquí ¿Solo hay manera, en el Rosales? Solo en el Rosales, porque de la compra millonaria que se hace para todo el país, ya si se unen todas las compras y los esfuerzos que hace el Rosales para la compra de medicamentos, más las compras conjuntas que se le llama, que son centralizadas, anda un promedio de 7 millones de dólares. No sé de dónde sacan que el Rosales solo recibe 4 millones de dólares. Eso no es cierto. Lo que sucede es que hay unas primeras entregas, luego estamos esperando realizar otra compra en este mismo año para terminar el año y que, bueno, aunque no tenemos el 100%, hay un importante abastecimiento, puesto que antes era entonces el 83.5% según los datos del Ministerio de Salud. ¿Qué tipo de medicamentos están en este 83.5%? Solo decirle que si entran estos que están ahorita, entonces sube un poquito más. Lo que sucede es que rotan rápidamente. Así como van entrando, también van rotando. Son medicamentos, unos son para críticos, ¿verdad? Para enfermedades crónicas, y ahí hay de todo, hay antibióticos, hay antihipertensivos, hay para la diabetes, para enfermedades crónico-degenerativas, para síndromes convulsivos, en fin, el Rosales tiene 400 tipos de medicamentos. Viceministro, ¿será posible que el sindicato del Hospital Rosales no tenga acceso a esta información, no tenga conocimiento, o qué es lo que está pasando, ¿no? A mí, de verdad, me extraña mucho de que se hable de la falta de medicamentos por parte de los médicos que están agremiados al sindicato. Incluso dijeron que se desconoce qué tipo de medicamentos entregó el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. ¿Esto es transparente ahí, una entrega de medicamentos? ¿Tendrían que estar informados ellos sobre la existencia de ese cuadro 83.5% y el tipo de medicamentos y donativos, no donativos, ¿no? Sino de las compras que se hacen en el Hospital Rosales? Sí, bueno, yo pienso, Romeo, ante todo un saludo cordial a ti y a los los televidentes de Canal 12. Pero es importante citar acá que de los 26 sindicatos aproximadamente que tenemos al interior del Ministerio de Salud, estos que están tratando de desprestigiar la gestión, son el más pequeño de todos ellos. No llegan a 10 cuando tienen una asamblea general. Entonces, yo pienso que la población debe también valorar esta situación. Eso es un punto, ¿verdad? Segundo, que en buena medida esto es mala voluntad y un esfuerzo deliberado de ocultar, porque toda esa información... Deliberado por parte de ellos. De ellos, porque toda esa información está completamente disponible en la página web del Ministerio de Salud. Por ejemplo, recientemente hicimos una compra por 26 millones de dólares, de los cuales fueron adjudicados 23 millones de dólares. Esto fue por un total de aproximadamente 454 medicamentos. Esos medicamentos son los que la señora ministra está relatando, que están ingresando en estos momentos al Hospital Rosales, pero también al resto de hospitales del país. Entonces, a mí me parece que se obra con dolo y con mala fe, tratando de desprestigiar la gestión, queriendo aparentar como que eso es un donativo cuando no lo es. Son, como dice la ministra, compras públicas, ¿verdad?, hechas para todo el sistema, ¿verdad?, y que buena parte de ellos son consumidos en el Hospital Rosales por los usuarios de nuestro sistema de salud, particularmente la gente que acude al Hospital Rosales. Entonces me parece que eso es un punto que debe destacarse, ¿verdad?, que hay mala fe en esta cuestión, posiblemente para tener argumentos para negociar preventas y cosas por el estilo. Pero a mí me parece que
es importante que la población tome en consideración que uno de los logros más importantes del proceso de reforma se da en el ámbito de los medicamentos. Si mira, Romeo, cuando nosotros llegamos en el 2009, los gobiernos anteriores invertían aproximadamente unos 25 millones en medicamentos y vacunas. Nosotros estamos invirtiendo anualmente, sistemáticamente, desde hace aproximadamente unos 3 a 4 años, 50 millones solo en medicamentos y 20 millones adicionales en vacunas. Entonces me parece que no es ni medianamente comparable. Viceministro, yo no sé si es todos los días esa imagen, ¿no?, que se puede registrar en el Hospital Rosales, pero por lo menos el día de ayer que estos miembros del sindicato dieron una conferencia de prensa, habían largas colas en el Hospital Rosales, ¿no?, de personas tratando de obtener su medicamento. No sé si es de todos los días, digo eso, pero efectivamente, con eso no quiero decir que no había medicamentos, pero lo que sí vimos es alguna extensa cola ahí de personas tratando de encontrar su medicamento. Sí. Bueno, perdón. Bueno, si usted se recuerda, el 2 de junio o 3 de junio, que llegó el presidente por primera vez al Hospital Rosales, llegó a algo que ya nosotros lo teníamos detectado, ¿verdad? El presidente también fue requerido en todo el país, donde los pacientes le decían de que llegaban al Rosales y hacían esa grandes colas. Esa situación en la consulta externa del Hospital Rosales es la que vamos a corregir y que nosotros estamos planteando que vamos a crear esa farmacia especializada que hoy se va a sacar del Hospital Rosales porque hay muchas aglomeraciones. Sí es cierto, si usted va ahorita a la consulta externa del Hospital Rosales está llena, porque allí hay una cantidad de pacientes entre 500 y 800 que están en una cola de más de 1000 que llegan solo a recoger su receta repetitiva, no van a pasar consultas, sino que a traer su medicamento. Esas 500 o 800 personas son las que van a pasar a esta farmacia especializada que va a funcionar en el antiguo hospital de maternidad. En este momento todavía tenemos esa aglomeración en el Hospital Rosales y precisamente con la llegada del presidente ya se están tomando las medidas. Si usted se cruza por ahí, por el antiguo hospital donde era el lugar de las citas antes, donde funcionaba la consulta externa en el hospital de maternidad, ya va a ver que va avanzando el trabajo, donde se va a instalar y se va a adecuar esa farmacia para evitar esa aglomeración que usted está mencionando, que existe. Bueno, el presidente la fue a ver, esa aglomeración. Esos pacientes van a pasar a esa nueva farmacia y con ello pretendemos no solo que estén más desahogados, que se les despache de una manera rápida, que no haya grandes colas, que haya consejería, que se atienda bien, se den recomendaciones y sobre todo que haya el medicamento, porque es un grupo de medicamentos críticos que estamos ya discutiendo. De los más demandados. De los más demandados, correcto. Y que no fallen en el abastecimiento. Doctora, y estos miembros del sindicato, cualquiera que sea, ¿no?, para no hablar solo de este sindicato, ellos pueden tener acceso a esa información. Pregunto, de repente me da la impresión de que ellos no tienen acceso, decía, a los datos, a la información, al cuadro básico de medicamentos. La doctora dice que hay un 83.5% de medicamentos en este momento y ellos salen diciendo que hay un 40%, más o menos, 30%. Entonces digo, ellos pueden ir a la bodegas a constatar la existencia de estos medicamentos. ¿Han pedido ellos o no han pedido acceso a las bodegas? Nosotros ¿Es fácil para ellos constatar esto? Sí, nosotros tenemos un oficial de información, ¿verdad?, tal cual lo prescribe la ley, ¿verdad? Y que puede perfectamente posibilitar acceso a cualquier información que se pida, más esta que es información oficiosa, digamos. De hecho, en la página web, por ejemplo, están publicados todos los rubros, los 400 y pico de medicamentos que se compraron en esta última compra, están ahí, con sus contratos, las empresas a las que se adjudicó, los montos por cada medicamento, las cantidades de medicamentos que se compran. Toda esa información está ahí a la vista y disponible, y es el medicamento que está entrando en estos momentos, ¿verdad? Muchos o la inmensa mayoría de estos medicamentos se encuentran ya en las bodegas del Hospital Rosales. Otras, como lo ha dicho la ministra anteriormente, se van a recibir
en la bodega del Paraíso, ¿verdad? Que es el almacén central nuestro, en un espacio especialmente adjudicado a Rosales, ¿verdad? Y otros que están en camino, que están todavía en análisis de control de calidad, otros que se están muestreando, pero que ya están en las bodegas de los proveedores. Entonces, me parece que es una acción deliberada ahí para tratar de... ¿Pero con qué propósito? ¿Solo decía usted para desprestigiar la gestión efectivamente, actual? Sí, efectivamente. A mí me parece que hay, como digo ahí, otras necesidades ocultas detrás, ¿verdad? Que tienen que ver con preventas, competición de mayores horas de contratación y una serie de cuestiones que han venido estos mismos personajes que salen ahí haciendo esas declaraciones exigiendo anteriormente. Y es que sucede, Romeo, que hay un 83.5 de abastecimiento. Eso implica que hay un 16.5 que aún no lo cubrimos y nosotros no lo negamos. Nadie está negando que no hemos llegado al 100%. Con ese 16.5 es donde tenemos algunas demandas, algunos se aprovechan para esto. Es una obligación nuestra de llegar al 100 y por eso yo quiero recordar que necesitamos la reforma fiscal, Romeo, porque el país necesita más recursos para devolvérselos al país en aspectos tan cruciales como es la provisión de los medicamentos, que no alcanzamos a cubrir ese 100%, pero que hemos levantado más de 30 puntos. Ok, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente, doctora Mengíbar y doctor Espinosa, cuando regresemos. Pues lógicamente en esta conferencia de prensa como contraste los médicos dijeron, es fácil, ¿no? Esta situación dice, miren, por un lado no tenemos medicamentos, que ya lo está aclarando la doctora Mengíbar cómo está la situación, pero por otro lado sí hay plata para el aumento. Ellos dicen que hubo o que hay varias jefaturas que se aumentaron, dice, ¿no? El sueldo, incluyendo el director del Hospital Rosales, que él mismo, nosotros lo entrevistamos y lo desmintió. Pero de todas formas quiero escuchar su opinión respecto a esto. ¿Ustedes autorizan estos aumentos si es que se da algún tipo de aumento en el sistema de salud? ¿O los autoriza Hacienda? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es fácil que un director de repente diga, me voy a aumentar, un director de un hospital, me voy a aumentar 200, 300 dólares? Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Hay más datos sobre esto. Mire, por ejemplo, estos médicos que dieron la conferencia de prensa dijeron que se necesita más o menos 12 millones. Me imagino que también este cálculo lo tiene el Ministerio de Salud, las autoridades. 12 millones, dicen ellos, para abastecer medicamentos para todo el año y solo cuentan con 4 millones. Ese dato sí lo tienen ellos aparentemente, ¿no? Que dicen que solo hay 4 millones y al final se necesitan 12 millones. Pero contrastaron esto con la denuncia que hacían precisamente de aumentos que se han hecho algunas jefaturas, decían, en el Hospital Rosales, incluyendo al director, doctora Violeta. Bueno, ya explicábamos que lo de los 4 millones anuales es falso. Es falso porque siempre hay una segunda compra en los 2/3, en los 2 últimos trimestres del año, por lo tanto eso no es cierto. Ya mencionábamos que hay un promedio de 7 millones anuales. Bueno, también eso, lamento decirlo, pero es falso, ¿verdad? El director del Hospital Rosales, ni ningún director de los 30 directores de nuestros 30 nosocomios a nivel nacional se les ha aumentado el salario. Y además eso debe de ser aprobado
la ministra, ¿verdad? Imagínese usted, ahorita no estamos en incrementos de salarios, ¿verdad? No es cierto que al director de Rosales se le ha incrementado el salario, entonces él mismo lo ha aclarado y nosotros aquí también lo aclaramos que eso es completamente falso. ¿Sí algunas jefaturas o tampoco? No, no hay incrementos salariales, no hay incrementos salariales. Es al revés, hay algunas contrataciones de algunas personas que se fueron por jubilación y las contrataciones han sido por debajo de lo que han recibido esas personas jubiladas. Viceministro, usted decía que quizás por en medio o por debajo, decía de esto, hay algunas prebendas o algunas necesidades ocultas. Me está hablando un poco en lenguaje cifrado y yo quiero que me lo descifre un poco más. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Entiendo que se refiere a las intenciones de quienes dieron esta conferencia de prensa en el Hospital Rosales, ¿no? Sí, es obvio que el desprestigio, la descalificación de la gestión de las actuales autoridades y de las anteriores trata de ser minusvalorada y de disminuirse los efectos de del proceso de reforma de salud. Pero mire, Romeo, nunca antes hubo una inversión tan grande en infraestructura como la que ha propiciado la reforma de salud. Nunca antes hubo una inversión tan grande en contratación de personal como la que ha hecho el Ministerio de Salud. Nunca antes hubo una nivelación del personal que estaba por debajo del salario mínimo, con salarios de hambres que se dignificaron, vea, sus salarios y sus prestaciones. Incluso los voceros que han estado ahí saliendo en relación con estas declaraciones que se hacen, y por eso menciono yo que se trata de necesidades ocultas, ¿verdad? Tienen una remuneración que excede lo que podría ser un salario digno para muchas personas. ¿Verdad? Por ejemplo, por 4 horas salariales, uno de estos voceros está recibiendo alrededor de $1.900 por 4 horas de trabajo. $1.900, sí, uno de estos voceros. Sí. ¿Y por qué autorizó eso el ministerio? No, no es que lo ha autorizado, sino que hay un rango y el escalafón que es inequitativo. ¿Yo puedo conocer el nombre de ese vocero o las personas lo pueden conocer? Yo pienso que no es conveniente porque no quiero yo entrar en cuestiones personales y toda esa cuestión, pero el hecho es de que el escalafón permite que muchos funcionarios puedan duplicar o triplicar su salario por efecto del escalafón, porque el escalafón es sobre lo que usted gana el año anterior, le va aumentando un 8%, claro. Un 8%. Por ejemplo, uno de estos voceros que cuando nosotros llegamos ganaba alrededor de $1.600 por esas 4 horas, hoy está ganando alrededor de $1.900. Entonces no es como dice, porque, claro, porque él cita, ¿verdad? La escala salarial, lo que aparece como salario base de la plaza, y como que él dice, y dice que está ganando eso, pero no cuenta que ha recibido todo el escalafón y que por eso tiene $1.900 por 4 horas de salario. Eso es el equivalente a $4.000 por 8 horas de trabajo. A ver, doctor viceministro, antes de darle la palabra nuevamente a la doctora Violeta Mengíbar, ¿ellos les han hecho llegar a ustedes estas necesidades ocultas? Sí, al director del hospital, a nosotros, más horas de contratación, quieren que se le den más horas de contratación. ¿Verdad? Y no demuestran con trabajo. Si usted revisa sus expedientes, no hay una contrapartida de trabajo que justifique el incremento de horas salariales, ¿verdad? Ni siquiera para justificar la contratación que tienen actualmente. Bueno, yo me he reunido con este sindicato hace unos días. Hemos estado, porque yo estoy en una ronda de conversación, la cual queremos hacer de manera ordenada y con cierta permanencia. Lo de las relaciones laborales es algo que estamos trabajando. Me he reunido con varios sindicatos, no he terminado porque ahí hay varios sindicatos y asociaciones con las que estamos conversando. Con el sindicato de médicos del Hospital Rosales ya nos reunimos. Yo aprovecho la oportunidad para pedirles lo que dijimos en la reunión, ¿verdad? De que yo creo que el que un presidente de la República haya llegado 2 veces en un periodo de mes y medio, no entiendo por qué unos médicos puedan salir como demeritando la visita del presidente, que llegó a regalar un donativo, que no sé qué. Eso, yo siento que hoy tenemos un aliado importante. La mayoría de las personas en el Hospital Rosales están complacidos
con la visita del presidente, porque el presidente tiene ya como metido en su disco duro, pues, de que vamos a ir progresivamente mejorando las condiciones, como ya lo hemos estado haciendo, a llegar a mejores niveles de atención en el hospital. Entonces la invitación es a que nos unamos a los esfuerzos. Nosotros no queremos decir que no hay que hacer observaciones, que no hay que hacer críticas. Por supuesto que hay que hacerlas, incluso desde la ciudadanía. Pero en esa conversación lo que surgía, lo que está diciendo el director del Hospital Rosales, es que hay una resistencia del sindicato de médicos a cumplir con la marcación biométrica. Todo el hospital, menos los médicos, no están haciendo la marcación biométrica. El hospital ¿Todos Bloom, los médicos o algunos médicos del hospital? Los médicos, porque Ajá. ellos están como abanderando que los médicos no deben hacer marcación biométrica. El hospital Bloom hace todititos, médicos y no médicos hacen marcación biométrica. Otros hospitales de San Miguel y otros hacen marcación biométrica. Entonces estamos conversando con el sindicato del hospital para, digamos, llegar a una conclusión, porque de acuerdo a las normas técnicas de la Corte de Cuentas debe de haber un mecanismo de marcación, ¿verdad? Que el hospital ha definido que sea esta digital, ¿verdad? Que los médicos del sindicato no quieren hacerlo. En esas conversaciones estamos. Entonces, de eso a que hay el 30% de medicamentos en el Hospital Rosales y que la llegada del presidente intenta demeritarse, no me parece. No me parece que hay una situación, a mi juicio, correcta del sindicato. Más Doctora, bien los invitamos a que nos unamos a sacar adelante el Hospital Rosales. Las necesidades del sector salud siempre van a ser como, a ver, casi nunca va a ser lo suficiente, ¿no? Por la cantidad de demanda que tiene salud. Por ejemplo, estoy viendo ahora, dentro de los temas o de las grandes líneas o de los logros que se podrían enunciar en los próximos días, en los primeros 100 días de gobierno, está también la inauguración de 33 unidades comunitarias de salud familiar, dice, que por cierto mañana será inaugurada la primera en el Paisnal. Eso es importante también, ya para salirnos un poco sobre el tema del Rosales, ¿cómo no? de ver estas otras temáticas donde también se requiere de fondos para poder financiarlas. Bueno, ya inauguramos la del Paisnal, ya fuimos, hoy nos estamos programando esas otras más de 30 que nos faltan. ¿Cuándo fue la del Paisnal? Y que fue hace unos 5 o 6 días, algo así, hace poquito. Pero quiero dar un dato, hablando de los trabajadores. Fíjese que en este gobierno recién pasado, logramos llevar a 5.500 trabajadores que encontramos en formas irregulares de contrato. Eso lo que se le llama contrataciones informales, donde no tiene seguridad social, en situaciones precarias. Encontramos miles de trabajadores y trabajadoras que estaban en esta condición. Y cerramos el quinquenio con 5.500 trabajadores que entraron a una forma regular de contratación, ya tienen su escalafón, ya tienen su seguridad social, etcétera, etcétera, ya van en todas esas prestaciones, y hay más de 1.200 recursos que se han estabilizado, que han recibido mejoras salariales, y dentro de ellos habían unos que recibían unas, bueno, no se puede decir que esos eran ayuditas, hasta de 30, 40, 50, 60 dólares mensuales, que los hemos subido, no a todos, porque nos falta todavía. Nosotros encontramos una situación de derechos humanos laborales bastante difícil en el ministerio. Pero volviendo a su pregunta, sí estamos en ese esfuerzo de la inauguración de más de 30 unidades comunitarias de salud y también unas ampliaciones que en los hospitales que vamos a realizar. Estamos en esto de la instalación de las farmacias especializadas, porque la de la antigua maternidad, para desconcentrar el Rosales, va a ser este año. Pero el próximo año, 2005, tenemos planteado crear otras 2, una en la zona oriental para que se desature, digamos, el hospital de San Miguel, y una en la zona occidental para desaturar el hospital San Juan de Dios del Occidente, como haciendo lo mismo que estamos haciendo con el Hospital Rosales. Pensamos en el próximo año. Por lo tanto, al cerrar 2015, nosotros planteamos que vamos a tener estas 3 farmacias, y en los años subsiguientes seguimos con las otras 2 regiones
del país. Estamos también, Romeo, en un esfuerzo por mejorar el trato en los servicios públicos de salud, ¿verdad? Lo que se llama el trato digno, el trato humanizado. Nosotros nos estamos yendo por las prioridades que la misma población nos está demandando. Una de ellas es esto que estamos hablando de los medicamentos, y otra es cómo dar un tratamiento. Nosotros sabemos que hay un personal grande en el Ministerio de Salud que da un tratamiento correcto, un tratamiento humanizado, pero ese es un esfuerzo también que vamos a profundizar en este quinquenio. Doctora, déjeme preguntarle que este tema me parece importante. Iván Lozano Leiva nos está escribiendo a través de las redes sociales, nos pregúntale a la doctora si se va a hacer valer el artículo 21 de la ley de vacunas para evitar el desabastecimiento de estas. Este es un tema sensible también, que es importante escuchar la opinión de ustedes respecto a esto. Bueno, yo quiero decirle de que este Ministerio de Salud ha implantado un sistema de vacunación que es de los más completos que hemos tenido en la historia del país. Son alrededor de 15, 16 enfermedades inmunoprevenibles que estamos, como la palabra lo dice, estamos previniendo para que no le dé sobre todo a nuestros niños, fundamentalmente a nuestros niños y a nuestras niñas. Tenemos un sistema, estamos invirtiendo, Romeo, más de la tercera parte, como el triple en lo que se invertía en los gobiernos anteriores en compra de vacunas. ¿Qué ha sucedido en este momento? Nosotros en este quinquenio pasado se introdujeron unas nuevas vacunas, por ejemplo la del neumococo, la de la influenza. ¿Se acuerda cuando llegó H1N1? Y hoy se cubre una vacuna para ello, y en este momento hemos tenido una disminución en el abastecimiento de la vacuna del neumococo, de la BCG y de la pentavalente, pero no se ha dejado de poner. La vacuna BCG la tenemos en las 28 maternidades del Ministerio de Salud. No se está poniendo a granel, por decirlo así, en las unidades comunitarias de salud, pero donde más se pone la vacuna BCG es cuando el bebé nace, y las 28 maternidades están dotadas de vacuna BCG. La pentavalente en sí, hemos tenido una disminución, pero de las 5 vacunas de la pentavalente hay 3 que ya las estamos poniendo, ¿verdad? Y la de la BCG, que como le estaba mencionando, estamos también tramitando una donación que viene a través de OPS, por lo tanto lo de vacunas se va a ir normalizando. Y como es la pregunta de algunos medios, estamos ya resolviendo con OPS lo de la cancelación de un, ¿cómo se llama? De un abono al fondo rotatorio de OPS para poder seguir comprando vacunas. Ok, voy a cerrar este tema haciéndole una pregunta al doctor Espinosa. Vea, ¿cuándo se va a terminar esto en realidad de la pregunta del desabastecimiento? Y yo creo que es importante esto. Mira, dice la doctora, hay un 80 y tanto %, ¿no? ¿Qué pasa con el otro 16? ¿Qué tipo de medicamentos son? Yo estoy seguro que a nivel latinoamericano quizás ningún país tenga al 100% el cuadro de medicamentos, pero bueno, es importante tratar de ir cerrando la brecha, ¿no? ¿Este 16% es un medicamento que no es muy demandado en nuestro país o es muy caro conseguirlo? ¿Por qué no se suple? No, hay diferentes razones, digamos, por las cuales se genera desabastecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que ver con la disponibilidad y la reforma fiscal, como bien lo citaba la señora ministra. Tiene que ver con la falta de recursos. La falta de recursos, para que los recursos entren oportunamente y las compras se hagan tempranamente. Nosotros, mire, hemos, por ejemplo, alivianado en forma extraordinaria los procesos de licitación. Hemos reducido la tramitología, ¿verdad? Hemos incrementado los fondos para la compra, hemos incrementado la capacidad de la red de hospitales para recibir los medicamentos, se ha depurado los listados de medicamentos, o sea, se han venido haciendo una serie de cuestiones que poco a poco han ido incrementando el abastecimiento del 50% que encontramos al 86%, 85% que habitualmente se reporta. Eso es variable con respecto a cada hospital, pero más o menos en promedio está alrededor de un 85%.
¿Qué posibilidades hay de llegar al 100%? Ningún país lo hace, ninguno, ni los nórdicos, ni Estados Unidos, ningún país lo hace, ¿verdad? Se acepta internacionalmente alrededor de un 10% de desabastecimiento por esa rotatividad de que hablaba la doctora, ¿verdad? De que los medicamentos entran, en lo que unos entran se están agotando otros, Sí, y claro. todo eso, ¿verdad? Pero entonces nosotros estamos resolviendo también problemas que de alguna manera contribuyen a eso. Por ejemplo, una parte de todo de esta problemática está relacionada con el muestreo del laboratorio de control de calidad, ¿verdad? Que es una cuestión interna nuestra, con la red de distribución y la capacidad de almacenamiento, que es lo que estamos ahorita resolviendo una vez que hemos resuelto el problema macro, que era la cuestión de la compra de medicamentos, las dificultades que había para poder comprar medicamentos. Los 25 millones que se compraban antes, se compraban medicamentos a los precios más altos del mundo. Hoy no compramos los más baratos, pero tampoco compramos los más caros. Compramos los medicamentos de mejor calidad al mejor precio. Eso es nuestra meta y eso es lo que estamos cumpliendo. Okay. Pero entonces todos estos factores se han ido resolviendo poco a poco y actualmente tenemos algunos factores relacionados con la capacidad de almacenamiento, con la red de distribución, con la tramitología, que todavía hay algunas cosas que es necesario alivianar, pero todo eso va en camino y poco a poco hemos ido incrementando y lo que hemos logrado, Romeo, es sustancial, del 50 al 85%. Y por ejemplo, en Rosales, si entran estos medicamentos, llegamos al 90% en el Rosales. Y hay algo breve, nosotros eso no lo hemos dicho, la reforma de salud con la instalación de los equipos comunitarios, más de 520 a lo largo y ancho del país, ha hecho que 2 millones de personas que antes no tenían una atención continua en salud cerca de su hogar y de mayor integralidad. Entonces, esto es un boom, Romeo. La reforma de salud se está asentando. Si en el quinquenio pasado metimos, por decir así, 2 millones de personas que nos aparecían en las encuestas de hogares y propósitos múltiples, que había una cantidad de población que no tenía su atención. Hoy han entrado con la ampliación de la cobertura, con la instalación de los equipos comunitarios de salud, y no solo eso, porque la oferta de los hospitales también aumenta. Si allá en los cantones descubren más enfermedades, aunque también se previene, descubren más enfermedades, entonces los hospitales se nos topan, hay más consultas, más diabetes diagnosticadas, más cánceres diagnosticados, más hipertensiones diagnosticadas. Doctora. Entonces, imagínense que estamos duplicando la cantidad, triplicando la cantidad de compra de vacunas y duplicando la cantidad de medicamentos y no logramos llegar al 100%. Quiero hacerle una pregunta que obviamente conociendo que siempre hay malos empleados, ¿no? Que afortunadamente pueden ser la minoría y la mayoría buenos empleados, pero tomando como antecedente lo que han sucedido en otras instituciones como el Seguro Social, quiero hacerle una pregunta, doctora. ¿No hay ninguna investigación en curso que le diga a ustedes que hay pérdida o fuga de medicamentos de los almacenes del Ministerio de Salud? ¿Cómo no? Adelante, sí la hay, y también hemos tomado medidas para digamos, reducir esas pérdidas. Se ha detectado incluso a miembros del personal de salud que han tenido, les hemos sorprendido en su escritorio cantidades de medicamentos en sus carteras cuando van en los almacenes. Sí, todo eso se ha ido depurando y se han ido estableciendo medidas para limitar la fuga de medicamentos. Sin embargo, buena parte de la responsabilidad de que no tengamos un total control de esta situación la tiene la fracción de derecha en la Asamblea Legislativa, que nos recortó 8 millones del sistema de información que nos iba a permitir tener en red, con firma electrónica, con control absoluto de los medicamentos prescritos a los 30 hospitales y los 600 establecimientos de salud. Eso no lo tenemos porque nos recortaron los 8 millones. ¿Eso qué quería decir? Que íbamos a tener en red completamente en todo el país una cosa de primer mundo. Todo el expediente en cualquier lugar del país. Eso no solamente da ventajas obvias para la hora de diagnosticar, de tratar y todo eso, sino que también permite el control del medicamento. Por ejemplo, ahorita hay gente irresponsable que va a consultar a la unidad de salud barrios,
luego se va a la unidad Díaz del Pinal, hace una rueda de de caballito y Ajá. recolecta ¿Y medicamentos. ya ha habido de todo eso. personas detenidas, depuradas, despedidas, Hay unas capturadas? denuncias en la fiscalía. Ajá. Y algo más, el presidente ya lo dijo. Y nosotros no tenemos por qué no hacer... fíjese que en la situación de la aglomeración que estamos tratando de corregir en el Hospital Rosales, incluso hay traficantes de cupos que venden el cupo. Explíqueme mejor eso, doctora, cómo Bueno, funciona. hay una cola de 1.200. Si cualquier periodista va y ahí está la gran cola, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a corregir? Entonces, hay unas personas que se las arreglan para que pasen en las primeras, en la fila. Los que están de último. Y entonces hay como venta de cupos. Eso es absolutamente indignante, eso es aberrante, eso es, no tiene perdón de Dios, como decimos, y eso se puede incluso hacer de oficio para las personas que andan haciendo eso. Nosotros lo que queremos es corregir el problema. Si usted corrige el problema, ya no van a haber esas personas que se aprovechan de la gente humilde que viene desde lejos, porque hay que corregirlo, pero de todas maneras, eso debe de ser algo que debe de investigarse. Claro, pero para oficio. recapitular, sí hay casos, demandas, ante la Fiscalía General de la República. Hay algunas que se han estos puesto. podrían ser casos aislados, estamos hablando de una posible red, lógicamente hay que esperar las investigaciones, una red de tráfico de medicamentos en el sistema de salud. Bueno, hay que hacer la investigación. Sí. Hay que hacer la investigación y en eso necesitamos apoyos para hacer esto. Y lo principal que queremos hacer nosotros administrativamente es quitar esa mala práctica, ¿verdad? Evitando esas grandes colas para que la gente de manera oportuna y de manera cálida y bien atendida reciba sus medicamentos en la nueva farmacia. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos. Cuando regresemos, sí dije, lo anuncié, ¿no? Cuando íbamos a comenzar la entrevista esta mañana, que íbamos a hablar, por supuesto, sobre este premio que obtuvo Salud. Sí. De la iniciativa Salud Mesoamericana se llama, que financia Bill y Melinda Gates, así como también Carlos Slim. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y aprovechamos el enlace con la radio 109. Nos vemos. Tony Cabezas en la radio 109 está listo para conversar esta mañana. Tony, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo avanza la mañana ahí en la radio? Pues muy bien, bastante movida, ¿verdad? ¿Sí? Por todo el hecho de las noticias que hemos estado compartiendo. Y ahorita estamos hablando de cosas más agradables. Un saludo para la ministra y el viceministro de Salud. Aquí estaba el ministro de Turismo que necesitaba una sobadita, decía, porque se cayó yo vi esa fotografía. Proyecto, sí. Vi esa fotografía, ministro, un saludo en el Twitter. Y alguien le tomó una foto y dijo la caída del ministro de Turismo. ¿Cómo fue? Pero no fue tan grave la cosa. Hola Romeo, buenos días. Un saludo especial para mi ministra. Qué bueno verla y gusto de saludar a Eduardo Espinosa. Pues nosotros aquí compartiendo un poquito con nuestros amigos Tony y Verónica y comentarles que tuve especialmente una caída que ellos habían comentado, pero ya estoy bien, estoy listo para hacer turismo. No fue caída. ¿Dónde fue, ministro? En Comasagua. Comasagua. No fue una caída pecaminosa. No llamé a la ministra porque estaba muy lejos Pues de es ella. Lo que pasa es que los años ya, ¿verdad? Pues sí. No, ¿verdad? espera un momentito. pero yo tengo menos de 60. Qué malo este Romero. Ministro, no es lo mismo tener 20, ¿verdad? No es lo mismo tener 20. Y yo sé que nuestro ministro ya salió de ese pequeño percance. Obviamente, en el mismo momento creo que se levantó, vi la fotografía que le estaban auxiliando, pero se levantó y tranquilamente siguió caminando, me imagino, ¿no? Romeo, estoy listo para batear. A ver, Tony, mira, conversábamos, de verdad estábamos conversando con la ministra y el viceministro sobre esta denuncia que hicieron los médicos Sí. sobre el desabastecimiento, y la doctora deja claro que dice, no es cierto
y se puede constatar en la bodega, dice el Hospital Rosales, que hay un 83 punto y algo por ciento, 83.5 de abastecimiento de medicamentos. Yo dije que cuando iniciamos la entrevista aquí vamos a hablar un poco también sobre este premio que obtuvo el Ministerio de Salud de la iniciativa Salud Mesoamericana que financia Bill y Melinda Gates, así como Carlos Slim, ¿verdad? Coméntenos brevemente en ese enlace, ministra, de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos un gran gusto, ¿verdad?, de que el Ministerio de Salud fue premiado, porque ese es un proyecto inició hace aproximadamente 2 años, en 14 municipios de nuestro país, seleccionados los más pobres, los que tienen más prevalencia de desnutrición, para desarrollar un proyecto de salud, disminuir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad infantil, mejorar la nutrición en niños y niñas en estos lugares lejanos y con dificultades. En vista de que nosotros cumplimos las metas, es el primer país de 8 que son sujetos de este proyecto de iniciativa de salud Mesoamérica, es el primer país que da sus metas, incluso superamos las metas que nos pedía el proyecto. Ciertamente la financiación de este proyecto viene de la Fundación Bill y Melinda Gates, del señor Carlos Slim y fondos de España, que han sido administrados y ejecutados por el BID. Entonces, hace unos 4 días más o menos, el presidente Moreno del BID nos entregó un reconocimiento que nos ha gustado mucho, porque ese reconocimiento es la entrega de $1.600.000 para seguirlos invirtiendo, que significan el 50% de la contrapartida que el país dio para este proyecto. Es una buena noticia. Es una buena noticia. A ver, ministro, hablemos de turismo entonces. Hablando de buenas noticias, mira lo que tengo yo por acá, y uso un poco de lo que vamos a estar hablando, entre otras cosas, porque ya vienen las vacaciones. Es ya el proyecto del Icacal, la playa de El Icacal, y si tú comienzas a ojear esto, y es un poco lo que vamos a platicar con el ministro, estamos viendo ya estructuras de centro de convenciones, hoteles, ¿qué más? Este es un proyecto del Estado, del gobierno de El Salvador. Bueno, este es un proyecto que lo hemos diseñado justamente para generar un desarrollo de alianza pública-privada, y que además es un megaproyecto. Ahora vamos a la segunda fase, que es socializar el proyecto de factibilidad. Pero aquí voy a aprovechar porque está nuestra querida ministra Violeta Mengíbar, y nosotros tenemos un proyecto muy interesante que es el turismo de salud, turismo médico. Ya lo hemos lanzado, estamos trabajando, comenzamos a trabajar desde la administración pasada, y tenemos muchas cosas que debemos de coordinar y de trabajar para hacer exitoso este tema. Solamente expresarles que hay una investigación que hemos finalizado que ya incluyen aproximadamente al año 17,000 personas que vienen del exterior a hacer tratamientos médicos aquí a El Salvador. Y esto es sumamente interesante porque podemos hacer un convenio, un trabajo en conjunto para colocar, digamos, no solamente con el sector privado, sino con el sector público, algunos elementos con los hermanos salvadoreños que residen en el exterior, por cuanto muchos de ellos no tienen facilidades del Seguro Social o de los hospitales, y podríamos unir esos esfuerzos para que ellos puedan tener acceso, ¿verdad? Dice el viceministro Eduardo Espinosa que tiene un tips para usted, vamos a ver. A ver. O que tiene un tip el ministro. Bueno, un saludo muy cordial al señor ministro, y también para agradecerle el apoyo que nos está dando él y el viceministro Viera en relación con la celebración en próximo noviembre, del 22 al 26 de noviembre, se va a realizar acá en el país, y ese es también un reconocimiento al proceso de reforma, tan o más significativo incluso, ¿verdad?, que el premio de Mesoamérica, que es la realización del Congreso, del 13º Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que va a concentrar en el país alrededor de 1,000 congresistas internacionales y latinoamericanos, el pensamiento progresista en salud más significativo de toda América Latina, pero que además vienen con sus familias a consumir, a visitar nuestros lugares turísticos, etcétera, ¿verdad? Y va a ser muy interesante porque el diseño del Congreso es muy importante. Ellos quieren conocer lo de la reforma, quieren ver Ciudad Mujer, quieren ver los ecos, quieren ver cómo está trabajándose la lucha contra la minería en Cabañas, la lucha contra la insuficiencia renal en el Bajo Lempa, etcétera. Entonces, hay destinos programados para todo eso, y toda una actividad
en la Bueno, cual nos está reúnanse. acompañando. Hagan Muchas felicidades, una ministro. mini reunión de gabinete. Y tenemos que reunirnos para ver cosas tan importantes como las que usted está anunciando. Bueno, muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Por todos los trabajos que ustedes hacen. Felicitaciones. Saludos. Y Eduardo, el Congreso debe ser exitosísimo. Saludos, Bueno, ministro. gracias, Cuidado, Romeo, muy cuidado gentil. con las montañas. No se preocupe. Un abrazo para el ministro No, que le iba a de decir Turismo. que como- Doctora Violeta Mengíbar, yo también tengo que despedirla. Y al Muy bien. doctor Eduardo Espinosa también, muchas gracias por haber Bueno, estado con nosotros. muchas gracias a ti, Romeo, Romeo. y Vamos a muchas continuar gracias, vigilantes de esta situación. televidentes. Gracias. Abrazo para ustedes, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve, ya para el cierre de Hechos AM, aquí en Canal 2. Vaya. Gracias.